Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. En la mesa de todos de hoy vamos a emitir una muy interesante conversación que tuvimos con el cardenal arzobispo de Santiago, Fernando Tchomalí, el martes por la mañana, horas antes de que se conociera la resolución del Vaticano que determinó dejar sin efecto la expulsión y la prohibición de ejercer el sacerdocio que pesaba sobre el jesuita Felipe Berríos. Le pedimos al cardenal una reacción posterior ante la noticia y la respuesta fue que no va a haber un pronunciamiento oficial pese a las solicitudes de distintos medios. La respuesta fue: como Iglesia de Santiago no podemos referirnos a las decisiones de la Santa Sede y por otra parte las congregaciones, institutos de vida religiosa, sociedades de vida apostólica son entidades independientes a esta arquidiócesis. En Pauta Propia abrimos la mesa de todos. Radio Pauta 100.5. Abrimos nuestra mesa de todos para centrar la conversación en este país que atraviesa, lo hemos dicho en varias oportunidades, una fuerte crisis de cohesión social, una política fragmentada y un clima de incertidumbre que se expresa en la educación, en la seguridad y también en la convivencia cotidiana. En este contexto, la figura del cardenal Fernando Tchomalí, arzobispo de Santiago, se ha convertido en una de las voces más influyentes del espacio público chileno. De vuelta a la Iglesia, marcando pauta en el debate público, lo que es parte, ¿verdad?, de lo que queremos conversar con él en un ratito más. No solo lidera la arquidiócesis más grande del país, interviene y lo hace con bastante fuerza en debates de fondo, reflexiona sobre el rumbo moral y social de Chile y se ha transformado en referente capaz de leer el momento político desde una perspectiva que conecta comunidad, ética y también vida cotidiana. Su presencia ha crecido en medio de un dato que también marca una nueva tendencia. La encuesta bicentenario de la Católica de este 2025 mostraba que la confianza en la Iglesia aumentó o alcanzó su nivel más alto en casi una década, del 9%, solo el 9% en el 2018, al 17% en el 2024 y un 22% en el 2025. Un giro que obliga a preguntarse qué esperar hoy y qué esperan hoy los ciudadanos de las instituciones que antes parecían haber perdido grados de influencia. A la vez, distintas voces del episcopado, como la reciente carta al Mercurio del arzobispo de Concepción, Sergio Pérez de Arce, solo voy a decir el título, vamos a volver sobre ella. ¿Solo te vas o te expulsamos? Con un buen signo de interrogación, han puesto sobre la mesa la necesidad de una iglesia más coherente, más cercana y más implicada en el destino social del país. El cardenal Tchomalí aparece entonces como justo parado en ese cruce, como actor moral, líder pastoral y figura capaz de intervenir en la conversación pública sin caer en las trincheras. Su impacto no se limita al ámbito religioso, hay que decirlo también. Tchomalí ha advertido sobre la precarización del sistema educativo, la erosión del tejido social, la soledad que atraviesa distintas generaciones y la urgencia de reconstruir vínculos en un Chile donde la violencia y la desconfianza se han vuelto experiencias comunes y casi cotidianas. A eso también hay que sumar su voz internacionalmente visible respecto del conflicto en Gaza y su insistencia en que Chile no puede desconectarse del dolor humano que ocurre más allá de sus fronteras. Con él queremos conversar sobre el momento bisagra que algunos dicen vive el país, sobre nuestra crisis de convivencia, sobre el sentido de comunidad y también cómo mira los debates que van a definir los próximos años. Cardenal Tchomalí, bienvenido a Pauta Propia, a esta mesa de todos. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Bueno, bien, además muy impresionado por la presentación. Será tanto, seré yo, decía, pero bien. Seré yo, señor, dice claro, usted. Seré yo, señor. Tal cual. Déjeme partir preguntándole por este cambio en la confianza de la Iglesia o hacia la Iglesia que ha mostrado a la gente un punto alto de vuelta. En definitiva, ¿cómo interpreta usted ese giro? ¿Tiene que ver con el clima social que vive el país? ¿Tiene que ver con que la Iglesia hizo un trabajo calladito de reestructuración, de saneamiento también después de la tremenda crisis que vivió, particularmente a propósito de los abusos, ¿verdad? ¿Cómo lo interpreta usted en conjunto con los cambios que ha ido viviendo el país? Bueno, la verdad que yo estoy muy sesgado hoy día porque ayer 2 millones de personas se volcaron a los santuarios. Ajá. Con una alegría, con una devoción. En el día de la Inmaculada Concepción. Yo estuve en una capilla muy humilde, lleno de gente. Estuve en el Cerro La Virgen, miraba minuto a minuto lo que estaba pasando en Valparaíso, en Concepción. Así que estoy sesgado en el sentido que tengo mucha esperanza de la religiosidad del pueblo chileno, que se da cuenta que hay un valor en la fe, hay un valor en creer. Eso es un punto.
Y el otro punto, yo pienso que la gente está muy hastiada, la gente está muy desilusionada, la gente está muy desesperanzada y ha buscado lugares donde refugiarse, y sin lugar a duda que la Iglesia tiene un pondus, tiene una historia muy hermosa, ha estado muy presente en la educación. Por ejemplo, las personas se pelean ir a los colegios católicos, a la universidad católica, las obras sociales son infinitas. Cada vez que hay un drama en Chile, siempre el gobierno, sea el que sea, llama a la Iglesia para que los ayude a salir adelante. ¿Para qué decir las obras sociales, los movimientos? Las parroquias son centros de acogida muy importantes y por lo tanto hay vida, y efectivamente ahora las personas han pedido que esa vida sea más visible, más pública, pero la gran tarea de la Iglesia se hace en el silencio, en el anonimato. Yo he ido no sé cuántas veces a la cárcel estos 2 años que he estado en Santiago, y la verdad que nunca ha salido en la prensa, y yo me admiro lo que pasa ahí. Por ejemplo, el jueves voy a confirmar a 17 internos, se van a confirmar, o sea, han hecho un proceso de conversión. Detrás de eso hay voluntarios que van a decir, hay una vida silenciosa, hermosa, que representa la Iglesia. Pero yo creo que, en resumen, las personas se han dado cuenta que el modelo que se le ha presentado económico, cultural, los ha dejado muy vacíos y están buscando más profundidad. Yo pienso que estamos en una sociedad tremendamente superficial, muy banal, muy inmediatista, muy frívola, y eso la gente la deja vacía y anda buscando referentes más profundos. Monseñor, no solamente los ha buscado en la Iglesia Católica, también los está buscando en otras partes. Ha habido un incremento significativo y me gustaría saber su lectura de eso, del mundo evangélico. Ha sido bastante creciente. Hoy día el mundo católico está en torno al censo del 24, que son los datos duros que tenemos, ¿verdad? 54% de católicos, siempre fuimos 70 y tanto, casi 80, con un 16% y creciendo en el caso de los evangélicos y un 25% sin religión. Lo que ha crecido es la increencia, pero justamente tiene que ver con esa sensación de desesperanza. Pero todo eso yo lo leo en el sentido de que nosotros hemos hecho mal la pega. Ajá. Es decir, yo creo que nosotros estamos demasiado encerrados nosotros mismos todavía. Nosotros, la Iglesia. La Iglesia. No hemos sido capaces de ir a las periferias como lo pidió el Papa. No hemos... De hecho, solo entre paréntesis, que igual es un dato importante, el porcentaje de católicos es menor entre los pobres que entre los ricos. Sí, no hemos logrado comprender realmente el mundo del trabajo, no hemos alejado. Ahora, pero por otro lado... Está como los partidos políticos, usted, oiga. Pasan cosas. Es la crítica que se hace a la izquierda a sí misma, ¿o no? No, digo por el distanciamiento, sí, por la falta de lectura, lo digo en términos generales, no asociándolo a ningún sector político en específico. Pero por otro lado, me ha llamado la atención, por ejemplo, que la CUT me ha invitado muchas veces a estar con ellos, a dar conferencias, a conversar, porque se dan cuenta que hay un peso específico importante. Pero por otro lado, hay que ser sincero, que nosotros no vivimos de la estadística, porque de lo que vivimos nosotros es de una promesa. La promesa que nos mantiene, que Jesucristo va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, y que tenemos que entregar, como dice el Evangelio, nuestros 2 peces, nuestros 3 panes, trabajar en la viña del Señor, y Él se va a encargar de dar su fruto. Pero yo los frutos los veo, y los veo sobre todo ¿en qué sentido? Esto lo digo con mucha humildad, que no se entienda mal. Si la Iglesia Católica dejara sus obras sociales, si dejara la educación, el Estado de Chile no sabría qué hacer. Es decir, nosotros somos un referente importante, un referente de servicio. Dios nos libre de buscar poder, de buscar figuración, de aparecer en las páginas sociales. Lo nuestro es el servicio, y eso va a perseverar. De hecho, es interesante lo siguiente, que en los colegios católicos, la gente asocia colegio católico a los colegios del Barrio Alto. Esa es la asociación que hay. Pero no es así. Una mala asociación. Es una mala asociación, pero la gran mayoría de los colegios están en los sectores populares, en La Pintana, en Bajos de Mena, en todas las... Y no toda la región metropolitana, sino que hay colegios también en lugares críticos. El 30% de la educación está en manos de congregaciones, de arzobispado. De hecho, el arzobispado de Santiago tiene 40, y colegio católico en Santiago hay 364, los cuales están repartidos en todas partes. Se los pelean personas no creyentes. Es decir, hay mucha gente que dice, yo
no me declaro católico, pero valoro la Iglesia católica. Claro. Hay mucha gente que dice, yo no soy católico, pero lo único que quiero es que cuando ven a mi papá tenga un funeral católico. La misma persona dice, bueno, a mí me interesa mucho su opinión. Es decir, lo que trato de decir es que hay un ADN, hay una... Valores compartidos. O sea, no. Hay un ADN cristiano que se manifiesta en valores, por ejemplo, como la solidaridad, como la justicia, como la fraternidad, que son anhelos muy profundos que tiene la persona. De hecho, el único lugar donde tú puedes llegar y te acogen en este minuto la parroquia. En otra parte te exigen cosas, te exigen demostrar cosas. Ahí no se demuestra nada. Lo único, querer escuchar al Señor, querer vivir en comunidad. Cardenal Tomalí, usted ha escrito un Chile más solo, más tenso, más desconfiado también. ¿Cuál cree usted que de esas es la herida más profunda y urgente de enfrentar? La soledad, la indefensión. Por ejemplo, los adultos mayores están solos. Voy a decir algo con mucho respeto, pero con mucho respeto. Yo salgo a trotar en las mañanas, temprano, y veo cómo la gente limpia los excrementos de sus perros. Y yo pensaba, bueno, qué bien que lo hagan, porque es un cuidado hacia la ciudad, etcétera. Y yo pensaba, y tanto adulto mayor que no tiene quien lo limpie, quien lo cuide, quien se preocupe de ellos. Y eso es así. Y lo supe ¿por qué? Porque a nosotros nos llamaban siempre en Concepción cuando había por ejemplo, un incendio. Así se sabía que hay muchos hogares clandestinos de personas abandonadas. Nosotros tenemos personas que llegan y no las van a ver nunca más. O sea, el otro día, sentado mismo el alcalde Jaime Belolio de Providencia, que es de las comunas que tienen mayor cantidad, describía exactamente lo mismo. Como vecinos terminaban celebrando a un señor que no tenía hijos que lo fueran a ver, a pesar de que tenía hijos. Es impresionante esa soledad. Y esa soledad, ¿a qué responde? Que desde el colegio no nos enseñaron a compartir. Si tenemos que ser sinceros, en los colegios nos enseñaron a competir. Con tu compañero, tú tenías que ser el mejor, sacarte las mejores notas, hoy día se dice el más bacán, etcétera, para poder tener ciertas cosas. Y eso lamentablemente lo alimenta. A mí me indigna, lo digo francamente, cuando hace mucho tiempo ya, cuando antes que dar la paz, ¿qué estudias? ¿Cuánto vas a ganar? Si estudias esto, vas a hacer esto otro, qué sé yo. Y sin embargo, aquellas experiencias humanas maravillosas, como es la literatura, como es el arte, como es la música, queda totalmente fuera del espectro de la sociedad. Entonces, una sociedad competitiva, el otro no es mi hermano. El otro es un enemigo del que tengo que defenderme, constituye una amenaza, etcétera. ¿Y por qué? Porque lo más importante es ser exitoso, entre comillas. Pero lamentablemente mucha gente es exitosa o cree que es exitosa vinculado a bienes materiales. Y ahí está la fuerza, lamentablemente, de la corrupción. Porque detrás de la corrupción, ¿qué es lo que hay siempre? Hay plata. Entonces, ¿cómo tener una sociedad más sencilla? Volver a lo que decía el Papa Francisco, a una mayor austeridad. Por ejemplo, los empresarios que yo valoro porque trabajan, sacan empresas adelante, etcétera, pero la CPC, la Cámara Nacional del Comercio estaban indignados conmigo cuando yo les dije, oye, el Viernes Santo, cuiden a la familia. Imagínate. Por el feriado. El feriado, los colegios cierran, los bancos cierran. Dejemos respirar un poco a la gente que tiene esta obsesión por comprar, para darnos cuenta que para ser felices necesitamos más encuentros. Ahora, Cardenal, yo lo escucho y es imposible que quien lo escucha no esté de acuerdo con usted, pero la pregunta es difícil torcer ese camino que parece que ya está iniciado. El tema es cómo hacemos compatibles las cosas. Cómo en esta lógica que lamentablemente tiene dosis de competitividad, el individualismo es creciente, la soledad también, lo conversábamos antes de empezar la entrevista, ¿verdad? El efecto que tiene el mundo digital, las redes sociales, los niños terminan siendo niños muy solitarios, además tienen cada vez familias más chicas, tienen más primos animales que
primos humanos, en definitiva. Pero es difícil que ese camino cambie. Yo no ¿Cómo creo se hace? eso. ¿Cómo se acompaña desde un liderazgo que muestre que sigue existiendo esa otra parte? Es que sabe lo que pasa, Connie, que si yo pensara que ese cambio es imposible, yo no tendría ningún sentido estar donde estoy. Yo pienso que las personas pueden caer en la cuenta cuál es la razón última de nuestra creación. Es decir, yo siempre vuelvo a la pregunta más fundamental: ¿por qué existo? ¿Para qué existo? Pero lamentablemente todo está encaminado para que nos orienten para de qué voy a vivir. Pero la pregunta no es de qué voy a vivir, la pregunta es para qué voy a vivir, cuál es el sentido de la vida. Y eso te retrae al misterio de la creación. Y es muy hermoso saber que nosotros hemos sido creados para prestar un servicio a la sociedad. El trabajo tiene un sentido solidario, tiene un sentido de sacar los dones, las habilidades que uno tiene y entregarla a los demás. Y hoy día prácticamente el trabajo es una mercancía que se transa en el mercado. Uno ve, a mí me lo dice mucha gente, que le desespera cuando contratan a alguien, encuentra un trabajo mejor, llega y se manda a cambiar. Es decir, el sentido de vocación, el sentido ético del trabajo. En segundo lugar, la experiencia de amor profundo. Eso es tremendamente importante y no nos inculcan eso. Es decir, el concepto de lo inmediato, digamos, también se aplica respecto de las personas. Tenemos miedo de entregar, por ejemplo, nuestras debilidades. Yo conocí una persona que tenía un drama familiar, pero horroroso. Y yo le pregunté: oye, ¿tú has contado esto en tu empresa? Y la respuesta fue feroz. No. La respuesta dijo: mira, si yo cuento, voy a quedar en desmedro de los demás porque tengo una vulnerabilidad. Claro. O sea, ¿qué mundo estamos viviendo donde tú no puedas compartir tu experiencia más profunda por miedo a que te echen del trabajo? Entonces, yo creo que podemos cambiar. Y lo otro, con esto termino, el tema de las cosas. Las cosas son instrumentos y se han puesto como un valor absoluto. No tiene ningún sentido tener 30 relojes y 40 pares de zapatos. No tiene ningún sentido, es absurdo. Y mucha gente lo tiene. No tiene ningún sentido andar mostrando un reloj de esta marca o esta otra. No aporta nada ni a la persona o a la sociedad. Una persona que cree que por su reloj o por su auto va a ser valorado está tremendamente equivocado. Está siendo usado. Entonces, ese tipo de mensaje yo lo estoy entregando con más claridad. ¿Y sabes por qué? Porque es una estafa. Es una estafa para la persona pensar que tiene que siempre estar mostrando, por ejemplo, las redes. Yo soy bueno para las redes, lo reconozco. Lo he visto. Me gusta mandar TikTok, siempre con esperanza, con ánimo, qué sé yo. Qué triste es ver fotos de personas alegres mostrándose que están aquí y acá, comiéndose un medio asado con la foto, qué sé yo. Pero vidas tristes al final, pueden haber vidas tristes ahí. Es decir, una sociedad de la apariencia. Y yo creo que nosotros tenemos que volver a una sociedad del sentido. Y eso es posible y hay gente que lo vive. Hay mucha gente que lo vive, que es gente anónima, que intenta inculcarle a sus hijos el amor a la familia, familias generosas. O sea, eso se vive. Lo que pasa es que no aparece y yo los trato de relevar y plantear que es un buen modelo para la sociedad. Pero así como vamos, no vamos bien. Estamos conversando con el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomalí. Cardenal, la columna del arzobispo Pérez de Arce, que ha sido motivo incluso de los debates entre los candidatos presidenciales, pero yo quisiera saber cuál es su mirada del debate migratorio. ¿Qué cree que revela sobre el estado emocional y social de Chile? ¿Comparte usted la idea de que la migración es un test moral y es un test social para el país? Como dice él. Bueno, la migración es un tema muy complejo, porque como he dicho en varias oportunidades, nadie migra porque quiere. De hecho, yo soy nieto de migrante, por tu apellido supongo que también. Y la gente migra por estado de necesidad, es decir, es un instinto de sobrevivencia que es absolutamente natural y razonable.
Y por lo tanto hay que reconocer que en Chile hay una situación de mucha complejidad porque no se vio lo que venía y llegó, está acá. Y por otro lado, el sistema de acogida ha sido muy lento, muy paupérrimo y ha quedado mucha gente en la indefensión. Lo que yo nunca voy a aceptar, bajo ningún punto de vista, es pensar que los migrantes no han hecho una contribución en Chile. El médico de la penitenciaría de Santiago es venezolano. Tú le preguntas a todos los alcaldes de los sectores más pobres de Santiago, son todos extranjeros, no conozco a nadie que no se haya visto beneficiado, o en el campo, o en su negocio, etcétera. Lo que pasa, Connie, que tenemos que aprender a distinguir, tenemos que aprender a diferenciar, tenemos que aprender a reconocer que los problemas son complejos y tenemos que empezar, como se hace cuando se resuelven ecuaciones, a despejar variables. La primera variable que hay que despejar es que hay una distancia muy grande entre la realidad que están viviendo algunas personas y el sistema que tenemos de migración. En segundo lugar, y en esto hay que ser claro, los estados tienen derecho a cuidar sus fronteras. Eso sí, pero lo que no se puede hacer es negar un efecto mundial, porque esto no es solamente de Chile, este problema lo tienen todos los países pero nos gusta mirarnos el ombligo. Del mundo, no, claro, es un tema mundial que hay que abordarlo con mayor amplitud de mira. Por ejemplo, el tema de fortalecer proyectos políticos sólidos, porque todos los países que han generado migración son proyectos políticos muy encerrados en sí mismos, muy poco democráticos. Fortalecer la democracia, y en eso todos tenemos una gran responsabilidad, es fundamental. En segundo lugar, la pobreza. Es decir, la pobreza es un tema que toca el corazón de la sociedad chilena. Fíjate que yo pertenezco a una academia científica en Roma, Academia por la Vida. Entonces, hay de todas partes del mundo. Y un día invitaron a un señor a hablar de la inteligencia artificial, de la nanotecnología, de la robótica. Oye, estaban todos asombrados con esto. Y un obispo africano me miró, me dijo, yo veo todo esto y nosotros no tenemos qué comer. Claro. ¿De qué me están hablando? Es decir, volver a situar los problemas reales. ¿Y usted encuentra que la política hace eso? En la sociedad. Porque usted habla de la importancia de fortalecer la democracia. Inevitable que le pregunte si usted considera que tenemos... ¿Cuál es el estado de nuestra democracia? ¿Y qué opinión tiene de cómo está el estado de la política en Chile? Bueno, yo pienso que estamos en un país donde hay una distancia infinita entre las discusiones, las discusiones, los dimes y diretes de la élite y la realidad de la gente que se levanta a las 6 de la mañana a trabajar, que lleva a sus hijos al colegio. Es una distancia infinita. ¿Y cómo se nota eso? Porque las estadísticas, o sea, los estudios dicen que no hay nada que está más desprestigiado que la política y los políticos, lo cual es gravísimo. Le sumo la justicia, los fiscales. Pero mira, si a mí me pidiera un consejo el mundo político, ¿qué le diría? Yo le diría, reivindiquen la tarea política. ¿Por qué? Porque según la teología, según Santo Tomás, es lejos la actividad más importante de la sociedad porque es la que vela por el bien común. Cuando no está esa sensación, empieza la desconfianza. Y para eso, lo primero que hay que hacer, o sea, si alguien me pide un consejo, lo primero que hay que hacer es erradicar absolutamente al interior del Estado de Chile los pequeños gérmenes de corrupción que ya estamos viendo. Si es que no tenemos un Estado limpio de corrupción, es muy fácil que convertirse en presa del crimen organizado que ha hecho un daño enorme. Y mucha gente dice, no, ya no hay nada que hacer. No, hay mucho que hacer. Sí. Hay que ver la experiencia en Italia, por ejemplo, y preguntarse de qué manera se va a trabajar en el corto, el mediano y el largo plazo. Ojalá alguien se pregunte por el largo plazo, bueno, cardenal. Si parte de nuestro problema es que reaccionamos al minuto y dejamos pendiente lo largo. Nosotros estamos en eso y les di una tarea bien importante a un grupo de empresarios que se los conté con una experiencia que yo viví en la cárcel breve. Sucede que fui a Colina 1
a visitar, a celebrar una liturgia, y había un interno con su señora y un niñito de 1 año. Yo los saludé, le pregunté cómo estaban, y yo dije, ¿qué vamos a hacer ahora para que ese niñito a los 16 años vaya a la universidad y no vuelva a la cárcel? Se repiten los círculos, sí, claro, porque hay mucho desinterés por esas personas. Yo le saco el sombrero a Gendarmería, que con muy poco hace esfuerzo inmenso, pero no veo que haya un interés por esos temas de fondo y de largo plazo. En segundo lugar, tenemos que ser muy claros y muy enfáticos que no hay espacio para la corrupción. Al final, cuando hay corrupción, ¿qué es lo que pasa? Que las personas con mayores recursos se aíslan en sí mismas, tienen sus propias casas, sus propios condominios, sus propios barrios, etcétera. Se cuidan solos, y los más perjudicados son los pobres, y eso se ve. Nos quedan poquitos minutos, Cardenal Chomalí. Déjeme preguntarle, yo sé y anticipo porque lo hemos leído y lo hemos escuchado, su respuesta respecto de, por ejemplo, legislar en torno a la eutanasia en nuestro país. Y detrás de eso usted ha dicho, y es ahí donde me gustaría quedarme, que hay soledad, que hay sufrimiento, que hay faltas de apoyo, finalmente. Es muy probable que el proyecto avance. Hemos escuchado también voces muy cercanas a la Iglesia, el mismo rector de la Higuera, ¿verdad?, que no se cierran a la posibilidad de legislar en torno a la eutanasia, que es un tema debatible y conversable. Pero yo quisiera preguntarle, ¿hasta dónde usted está dispuesto a seguir con ese debate, a participar de ese debate o a proponer definitivamente en la discusión legislativa también políticas concretas para enfrentar el trasfondo del tema que también está en lo que usted dice, la soledad, el sufrimiento y la falta de apoyo? A ver, nosotros vamos a insistir una y otra vez que un enfermo que se siente acompañado, que se siente querido, que se siente con los medios adecuados, proporcionados a su enfermedad, nunca va a pedir la eutanasia porque rompe con el principio básico de sobrevivencia. La eutanasia es una medida, nos guste o no nos guste, y es duro decirlo, pero es verdad, de violencia, porque se termina con la vida de un ser humano inocente. Y nosotros pensamos que es una... Aunque esté su voluntad de por medio. Mala ley. Es que lo que pasa es que si nosotros creemos que es la voluntad de por medio que prima para que el Estado tome decisiones, para que el Estado arme un aparataje, no tendría que tratarse solamente de personas terminales, sino que cualquier persona que tenga voluntad de terminar con su vida, el Estado tendría que tener un aparataje, etcétera. En la Fundación La Rosa tenemos 3.000 enfermos, de los cuales muchos están postrados, jamás han pedido la eutanasia porque hay cariño, hay amor. Es un acto de violencia. En muchas partes del mundo donde hay eutanasia hay personas que se van a otros países. ¿Por qué? Porque como no hay familia, la persona es tan sola, quedan al final única y exclusivamente al criterio del médico. Además que esta ley es muy superficial, que considera que un personal sanitario puede realizar una acción, que es prácticamente una inyección, con la presencia de un médico, siempre y cuando lo prescriba un médico. O sea, a las 3 de la mañana, una enfermera le podría poner una inyección a una persona para terminar con su vida en presencia de un interno. Eso no tiene nada que ver con la medicina. No tiene nada que ver con la medicina. Y yo estoy seguro que el rector de la Higuera dice, se puede conversar, porque todo se puede conversar, pero siempre vamos a estar en contra de eso, porque va en contra del principio más básico de todo ser humano, es que la sociedad nos cuide, y una sociedad que no cuida toma estas medidas prácticas. En otros países hasta los 65 años te damos este tratamiento, más allá no, porque sale muy caro. Es decir, una mercantilización de todo, donde tú vales solamente si eres productivo y se consume. Tú dejas de producir, tú dejas de consumir, eres una lacra para la sociedad. Cardenal, yo voy a tener que invitarlo a otro programa para hablar de educación y de otras cosas más, pero quisiera, en un minuto, yo sé que un minuto no alcanza y quedará pendiente para conversar, porque ya estamos pasados y usted también tiene que irse. Pero no puedo no preguntarle para hacer una pregunta sobre el tema de Gaza. ¿Qué papel cree usted que debería jugar Chile?
en el conflicto en Gaza. Pero un papel que no signifique que si el presidente dice algo, le pegan de este lado, si no dice, le pegan también. No, un país como Chile, que tiene probablemente la población palestina fuera de Palestina más grande, que no tiene el conflicto que se vive en otras partes, internalizado, sino que tenemos una población total y absolutamente integrada. O sea, tenemos una base desde la cual pararnos que nos podría permitir perfectamente jugar un rol o decir algo a nivel internacional. ¿Qué le falta a usted que haga Chile? ¿O qué le gustaría que papel juegue Chile? Chile es un país que ha reconocido el Estado palestino. Es una cosa, sin lugar a duda, que se valora, y en todos los organismos internacionales Chile tiene que promover en primer lugar el fin de la guerra, absolutamente, tiene que promover la creación de un Estado palestino, me parece que es fundamental, y sobre todo reconocer que este es un sentimiento que es ampliamente difundido por todas las personas, es decir, por israelí, por judíos, católicos, musulmanes, palestino, que es lo que corresponde desde el punto de vista histórico, y también preguntarse seriamente cuál es el rol que ejercen los organismos internacionales, que pareciera ser que tienen mucha autoridad, pero no tienen ningún poder, porque no han podido parar la guerra ni ahí, ni tampoco han podido pararla en Ucrania, ni tampoco han podido parar lo que está aconteciendo en Nigeria con el mundo cristiano, y es muy lamentable que una sociedad de la tecnología, una sociedad de las grandes luces intelectuales sea incapaz de hacer una convivencia que la gran mayoría del pueblo lo quiere. La gran mayoría, absolutamente, la gran mayoría del pueblo católico, musulmán, judío, quiere la paz, y creo que hay un gran consenso que eso requiere un Estado palestino libre, soberano, que conviva con el Estado de Israel, y esa es la postura de la Iglesia Católica. Yo conversé este tema específicamente con el Santo Padre, incluso le dije que yo era de origen palestino, de lo cual me siento muy orgulloso, que era un hombre de paz, que era un hombre de diálogo, y en mi calidad de cardenal yo me ofrecía si había alguna acción que la Iglesia pudiese hacer para participar. Y quiero decir, con esto termino, quiero decir dos cosas. Uno, para mí esto ha sido un dolor enorme, y he rezado mucho por el fin del conflicto, y he tratado también de entender realmente cómo a través de mis actos construyo una sociedad para que eso nunca más pase. Ese es el tema. O sea, trato de vivirlo en carne propia, dedicándole lo mejor de mí mismo, mi tiempo, todo lo que yo tengo, para que esas cosas no terminen, y eso tiene que ver con diálogos mal habidos, con intereses muy complejos de muchos grupos, y creo que esto es muy doloroso, sí. Ya, de que nos quedaron varias, porque de eso podemos hablar mucho más. Yo lo voy a dejar invitado para otra vez. Cuando quieras, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Fernando Chomalí, cardenal, arzobispo de Santiago, por haber estado en esta mesa de todos en Pauta Propia. Yo aprovecho de despedir a nuestros auspiciadores también. Grupo TX con tecnología de punta y un equipo comprometido entregan soluciones óptimas para cada obra. Construye futuro, elige Grupo TX. Y en Sonda hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Muchas gracias por acompañarnos en Pauta Propia. Nos vemos mañana. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Isti Pisic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de Sonda, líder en transformación digital. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Navidad segura Enel y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.